les bendiga, mis amados hermanos. Qué lindo una vez más reencontrarnos con todos los amados de Casa de Oración Banfield, Casa de Oración Capitán Solari representada, Casa de Oración Resistencia Chaco. También vemos Casa de Oración Salta representada por allí, creo que vi por allá a Sofía. Que Dios bendiga a todos mis amados. Y comenzamos que hoy viene bastante suculenta nuestra clase de hoy, el libro de Primera de Reyes. Voy a hacerlo, no me importa lo que digan los demás. Le da el muchacho a su madre, dando un portazo, sale de su casa enojado. Voy a hacerlo, no me importa lo que digan los demás, le grita el muchacho a su madre al salir de su casa enojado. Esta es una que a menudo se repite en nuestra sociedad. Quizás te ha pasado con nuestros adolescentes. Las palabras cambian, pero el mensaje es el mismo. La persona no escucha a nadie porque ya tiene en su mente la decisión tomada. Hay situaciones donde las personas ya decidieron en su corazón y eso no lo va a cambiar nadie. Como yo siempre digo, ni Dios podrá hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, apela a la decisión de la persona. Es posible que busque consejo esta persona que dio un portazo en su casa, pero solamente acepta la opinión que concuerda con lo que ya piensa o que le facilite lo que quiere hacer. O sea, está buscando palabras que estén acordes a su pensamiento. Parece propio de la naturaleza humana esto, no querer recibir ayuda y hacer las cosas a nuestra manera. Bueno, en el libro de Primera de Reyes vas a encontrar varios casos ejemplares de estos. Varios, como dice el pastor Daniel Rubalcaba, buenos ejemplos de malos ejemplos. Bien, a manera de introducción, el primer libro de Reyes, el autor narra la última etapa de la historia de David desde el punto en el que había dejado Segunda de Samuel, o sea, es una continuidad de Segunda de Samuel. La avanzada edad del rey David hace prever la proximidad de su muerte y la monarquía de Israel ha de encarar el problema de la sucesión al trono. Vaya, qué problema. Requerido por Betsabé, David dispone que se unja y proclame rey su hijo Salomón. Esto lo encontramos en capítulo 1, versículo 2. Quedando así establecida la dinastía davídica, profetizada obviamente por el Señor. La sucesión monárquica que cubre el periodo entre el comienzo del reinado de Salomón, año 970 a.C., y la caída de Jerusalén en tiempos de Sedequías, año ya 586 a.C. Y no se dispone de mucha más información sobre el gobierno del hijo de David que lo referente a su prudencia, a sus riquezas y a la edificación del templo. Desde el punto de vista político, es destacable que Salomón, o Shlomo, supo siempre mantener la unidad del reino y evitar que Israel se viera envuelto en conflictos bélicos. Sin embargo, cuando muere Salomón, 930 a.C., su hijo Roboam ocupó el trono. Se precipitaron los acontecimientos que fueron causa de la división del reino de dos estados independientes, el de Judá o reino del sur y el de Israel, rey del norte, que es un tema que cuando a veces leemos o preparamos una enseñanza, una prédica, siempre vemos que hay dos naciones, ¿no? Bueno, vamos a verlo un poquito hoy, a tratar de explicarlo un poquito para que ya nos quede como un concepto claro para nuestra enseñanza a la hora de enseñar o predicar la palabra del Señor. 2 siglos más tarde, en el año 721 a.C., Israel quedó sometido a la dominación asiria. Y cerca del siglo y medio después, en el año 586 a.C., ya viniendo más para acá, cayó Judá bajo el poder del imperio neobabilónico. El período de los reyes está documentado por libros de reyes y también crónicas, que ciertamente proveen una considerable cantidad de datos cronológicos. Esas indicaciones, no obstante, son a menudo
a menudo imprecisas, que no bastan para establecer con exactitud las fechas de principio a final de los reinados correspondientes. Y esto explica la variación de algunos años que se aprecian en cronologías propuestas por diferentes historiadores. Quizás vos tenés Biblias de diferentes historiadores o investigadores, y vas a encontrar que fluctúan un poco las fechas, porque no hay datos precisos a causa de que no se establecieron no se documentaron esas fechas que por ahí son tan importantes para nosotros. Este libro de Primera de Reyes tiene un contenido y composición que habla del reinado de Salomón, que cuando él ocupa una extensa porción de la primera parte de esta obra, en Primera de Reyes capítulo 2, capítulo 11 y capítulo 43, donde se hace evidente el interés del autor en la personalidad del rey Salomón. Recuerda su inteligencia, su sabiduría, sus conocimientos, las riquezas que atesoró, las grandiosas construcciones que él impulsó. Entre otras, el complejo de edificios amurallados del Palacio Real, las enormes caballerizas de Megiddo, la ciudad campamento y destacado sobre todo en especial relieve, el templo que hizo construir en los terrenos adquiridos por David a tal efecto, que esto está documentado en 2 de Samuel capítulo 24. Esta casa de Jehová, el templo o el santo de los santos, también como se le denomina, Kodesh HaKodesh, santuario único de Israel. Habría de tener una importancia sin par en la vida religiosa y en la cultura del pueblo israelita. Tal y como lo expresó el mismo Salomón en su plegaria durante la ceremonia, cuando se hace la dedicación del templo, Primera de Reyes capítulo 8. En contraste, con las espléndidas realizaciones de Salomón, Primera de Reyes descubre algunos aspectos personales que también deshonran su imagen. No es como el periódico de Irigoyen. Bueno, en Argentina se entiende que eso es que al presidente le hacían un diario, un periódico especial para que él vea que todo estaba bien en el país. Entonces, no, aquí se relata lo bueno y lo malo, en este caso del rey. Entre ellos, la conducta apóstata y poco ejemplar del monarca y su actitud permisiva ante la penetración en Israel de cultos paganos e idolátricos. Porque Salomón, a fin de consolidar su poder y conforme a los usos y costumbres de aquella época, estableció acuerdos políticos y comerciales con naciones vecinas, tomando por esposas a princesas extranjeras. O sea, de ahí sale, podríamos decir, el eslogan que Salomón prefería el amor y no la guerra, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 7 y capítulo 11 documenta esto que estamos diciendo. De modo que tuvo muchas mujeres no israelitas, o sea, paganas, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y cuando llegó a su vejez, Salomón, sus mujeres lo inclinaron su corazón tras dioses ajenos, de modo que Salomón adoró ídolos y les erigió santuarios. ¿Qué te parece? Primera de Reyes, capítulo 11, 4 al 8. También informa Primera de Reyes acerca del alto costo de las construcciones promovidas por Salomón. Para sufragarlas se recurrió a la imposición de tributos públicos, o sea, fuerte, ¿no? Como en los tiempos de Robin Hood. Ahí apretaba a Salomón, que convirtieron en realidad las advertencias de Samuel de parte de Dios cuando le habla acerca de ellos querían rey. Bueno, la institución monárquica le iba a traer apriete de tributos y demás cosas. Esto lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 8. Considerado por muchos como cargas en extremos onerosas, es decir, imposibles de pagar, dieron lugar a un clima de tensión que no tardó en extenderse por todo el país. Aquel descontento, agravado con el renacer de viejas desavenencias entre los territorios del norte y del sur, de Samuel capítulo 20 está esto, pronto quebró la frágil unidad política alcanzada en el reinado de David. Segunda de Samuel capítulo 2
y capítulo 5. Interesante, ¿no? Porque vemos cómo a raíz de la ambición, porque fue ambicioso, Salomón también, terminó siendo idólatra, mujeriego, el mal gobierno trajo problemas económicos y eso trajo un quiebre. Tremenda principio bíblico que vemos aquí, ¿no? Que mal gobierno sufre el pueblo. Una vez narradas las circunstancias en que se produjo la ruptura de la unidad nacional bajo el gobierno de Roboam, capítulo 12 de nuestro libro, y la fundación del reino del norte, Primera de Reyes, aborda en forma paralela la historia de Judá y de Israel, separadas para siempre e incapaces de recuperar su mutua hostilidad. Los reyes de uno y otro reino aparecen alternativamente. O sea, por eso cuando uno lee, habla a Judá, después le habla a Israel. O sea, a veces si uno está distraído y no ha estudiado esto, se piensa que está hablando al mismo sitio, pero no. Son dos, es una nación dividida, norte y sur. En general, el autor no entra en pormenores, el autor de Primera de Reyes, sino que se limita a relacionar o describir algunos de los hechos más significativos de los monarcas y a juzgar sus conductas sobre la base de la ley de Dios, es decir, la ley de Dios dada a Moisés. Estos juicios revisten la máxima severidad. Tratándose de Judá, se aprueba el comportamiento de algunos reyes que siguieron los pasos de David, como el rey Asa, capítulo 15, Josafat, capítulo 22, Ezequías, capítulo 18, Josías, capítulo 22, y otros, pero son muchos más los que merecen el veredicto de reprobación, porque dice, esta expresión se repite, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Primera de Reyes, capítulo 15, 22, y también Segunda de Reyes lo sigue hablando. En cuanto a los monarcas de Israel, ninguno queda libre de un juicio tan grave como anduvo en los caminos de Jeroboam y en el pecado con que éste hizo pecar a Israel. Primera de Reyes, capítulo 15. Jeroboam, año 929 antes de Cristo, es propuesto así como prototipo de infidelidad al Señor y a la unicidad de su templo en Jerusalén. Con Jeroboam I se inicia la cadena de infidelidades de los reyes del norte que provocan la ira de Dios y arrastran al reino a su trágico final en los años 721 a.C. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria, dice Segunda de Reyes 17. La situación política de Israel adoleció siempre de gran inestabilidad. En sus algo más de 2 siglos de existencia, es decir, 929 al 721 a.C., el reino contó 9 dinastías para un total de 19 reyes, muchos de los cuales llegaron al trono usando medios violentos. En Judá, por el contrario, los reyes que se sucedieron durante los 3 siglos y medio de permanencia del reino, año 929 al 586 a.C., esto es importante, estos datos de años, porque nos ubican en qué lugar estamos de la historia, ¿no? Estamos muy cerca. Fueron todos descendientes de David, a excepción de la reina Atalía, que habiendo usurpado el trono, logró mantenerse en él durante 6 años. La última parte de Reyes, ya Segunda de Reyes 18, está dedicada a los tiempos siguientes a la caída de Samaria, a la desaparición del reino del norte, y se distingue en estos capítulos la época de Josías, a causa de la reforma religiosa que él impulsó, pero que, pese a su importancia, no bastó para contener la desintegración moral y política de Judá, Segunda de Reyes 23. Hago un paréntesis. Uno al estudiar, obviamente, como ya sabemos, Dios, abuelo de pájaro, ¿no? Que hacemos un recorrido así breve de todo el libro, pero es tan profundo. Y nos deja enseñanzas de que cuando una nación se olvida de Dios, le da la espalda al Señor, sufre las consecuencias.
Y cuando tenemos gobiernos que son inmorales, que son corruptos, se corrompe también el pueblo. Y es lo que estamos viendo, las cosas que nos estamos enterando en estos últimos tiempos, de las cosas que mismo desde el seno del gobierno están impulsando hacia la sociedad. Es increíble, amados, es increíble. Algún día podremos hablar sobre el estudio del fin de los tiempos, la profecía bíblica, y realmente vamos a ver cómo ya estamos en el umbral, en el umbral del cumplimiento profético. El día del Señor se acerca. Entonces, la palabra del Señor está escrita para nosotros, si bien nosotros no vamos a ser gobernantes ni presidentes, pero sí somos gobernantes de nuestro propio hogar, somos gobernantes de nuestra propia vida. Y hablamos también de la iglesia, ¿no? Entonces, si se corrompe la iglesia, y si se corrompe el jefe de familia y la columna que es la mujer, ¿qué nos queda, no? Entonces, qué importante es volver a Dios, qué importante es considerar su palabra. Bueno, inscrita en el marco histórico de Reyes, corre también la vida de algunos profetas. Objeto de singular atención son Elías, Primera de Reyes, también Segunda de Reyes, Eliseo, ya ahí abarca Segunda de Reyes, los dos grandes representantes del profetismo, que a su lado figuran también los nombres de otros profetas, que van de Natán, capítulo 1, Hulda, capítulo 22 de Segunda de Reyes, pasando por Ahías de Silo, Primera de Reyes 11, Semaías, Primera de Reyes 22, e Isaías, que ya vamos a Segunda de Reyes 19. Dado el carácter narrativo de los libros de Reyes, el autor atiende especialmente a mostrar la actitud de los profetas en momentos de importancia decisiva para la historia del país. No solo se limita pues a recoger y transmitir el mensaje profético como tal, sino que presenta a los profetas en su personal relación con el acontecer histórico. De particular significación son los pasajes en que un profeta se enfrenta con un rey, por ejemplo, para echarle en cara su conducta y su falta de fidelidad al Señor. O sea, no solamente profeta, sino también un hombre de confrontación cara a cara con el rey. O sea, tenía que hablar de parte de Dios, no importa si era el rey, no importa quién sea. Cuando Dios tiene un mensaje claro, no importa tu estatus o tus conocimientos o tu preparación, no importa. Cuando Dios habla, hay que decirlo. Primera de Reyes, capítulo 18, y Segunda de Reyes, capítulo 1, 15 al 16. En la palabra de Dios, y en su versión hebrea, los libros de Reyes están integrados en el grupo de los denominados profetas anteriores. En algunos seminarios se enseñan profetas menores y mayores, ¿no? Entonces como que da a entender que algunos son de más importancia y otros de menor. No, son profetas anteriores y los profetas posteriores. Así se lo denomina en la Biblia hebrea. Esto significa que aun cuando en principio sean catalogados estos escritos como géneros narrativos, su propósito más allá de puramente histórico es proyectar una reflexión profética desde la base de una etapa de la historia de la salvación, que viene ya a nuestra propia vida, ¿no? Para reflexionar. Y aquí es evidente la influencia de la teología del Deuteronomio, la repetición de la ley, que insiste en la fidelidad a la Torá, como fundamento necesario para que se cumplan en el pueblo de Dios las promesas recibidas de paz y prosperidad, que están dadas en Diburín o Deuteronomio 28, capítulo 1 al 14. Versículo 1 al 14, perdón. Lo mismo que Samuel y Crónicas, también Reyes es una sola obra compuesta. No había ni primera y segunda de Samuel, primera y segunda Crónicas, tampoco primera y segunda de Reyes, sino que era un solo libro. Y esta división del texto no se debe a ningún plan previo, sino que es más bien artificiosa, hecha en el siglo 3 a.C. por los traductores de la Septuaginta. El autor de Reyes se sirvió de diversas fuentes, los archivos del templo y también de un número desconocido de narraciones contemporáneas relativas a los profetas. De modo expreso, el texto alude a algunos documentos perdidos
hasta hoy para las investigaciones históricas. El libro de los Hechos de Salomón, esto está en Primera de Reyes capítulo 11:41, libro de las historias de los reyes, Primera de Reyes 14:19, y libro Crónica de los Reyes de Judá, Primera de Reyes 14:29. El mensaje que proyecta nuestro libro de hoy, Primera de Reyes, ciertamente la historia de los dos reinos, Judá e Israel, se dejan ver como una interminable serie de fracasos, delitos y flagrantes infidelidades al Señor, de los cuales fueron responsables inmediatos y principales los propios reyes, los propios monarcas. El gobierno del pueblo de Dios se les había confiado para que lo ejercieran con sabiduría, la que para sí mismo pedía Salomón en 1 Reyes 3:9. Él dijo: Señor, no me des riqueza, dame sabiduría para llevar a este pueblo. Y no arbitrariamente o con despotismo, sino como un auténtico servicio de guía y protección. Eso es lo que anhelaba en sus comienzos Salomón. Pero aquellos reyes se dejaron arrastrar por la corrupción, cayeron en la idolatría y condujeron su nación al desastre y a la pérdida de la libertad y la independencia. O sea, a causa del pecado, a causa de la idolatría, esto contrae problemas económicos, también problemas morales. ¿Y qué pasa cuando una nación se pierde en esta cuestión de perder los principios morales, los principios éticos, el temor a Dios? ¿Qué pasa con esa nación? Pierde su independencia. Rápidamente es fácilmente gobernada por otro. Si lo trasladamos a lo espiritual, pasa lo mismo. Cuando nosotros caemos en pecado, si podés decirlo así, caer en pecado, cuando fallás al Señor, cuando abusás de la gracia, entonces perdés tu independencia, la independencia que el mismo Señor te da, la libertad. O sea, obviamente nosotros somos esclavos por amor, Él es nuestro Rey, pero al perder nuestra sujeción al Señor, nuestra independencia ya se pierde y Satanás toma dominio de nuestras mentes y de nuestros corazones. El mensaje de Reyes no debe, sin embargo, entenderse en un sentido exclusivamente negativo. Junto a los muchos personajes malvados que formaron parte de la realeza de Judá y de Israel, que impresionante esto, hubo otros consagrados de corazón a Dios y deseosos de conducir a sus súbditos por los caminos de la ley de Dios. Fueron los suyos casos relevantes en los que el Señor, manifestándose como el poderoso protector de su pueblo, abrió ante una ancha puerta de esperanza para un pueblo que estaba sumido en el pecado. Vamos a ver un poquito el esquema del contenido de Reyes. Fin del reinado de David, Salomón es proclamado rey, capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 12. Reinado de Salomón, capítulo 2, 13, y aquí anoté mal, bueno, después se lo busco. Reinado de Salomón, división del reino y los dos reinos. El profeta Elías y el rey Acab aparecen en capítulo 17, capítulo 22, reinado de Josafat en Judá y Ocosías en Israel, 22, 41 al 53. Aquel rey Ocosías que termina consultando a los jóvenes en vez de consultar a los ancianos, para que ustedes recuerden. Bien, vamos a ver nuestro esquema de nuestro libro Primera de Reyes, que en hebreo es Aleph Melahim. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y también representa el número 1, por eso es primero. Aleph Melahim. Melahim es Reyes. ¿Cuántos capítulos tiene nuestro libro? 22. El autor, bueno, que decíamos sobre el autor, ¿quién será el autor? El libro de Primera de Reyes no especifica el nombre de su autor, pero la tradición es que fue escrito por el profeta Jeremías.
La fecha de su escritura. El libro Primera de Reyes fue escrito probablemente entre el año 560 al 545 a.C. La cronología en tiempo, en la línea del tiempo, David coronado rey en el año 1010 a.C. Salomón coronado rey año 970 a.C. Se completa el templo o se construye el templo año 959 a.C. Se divide el reino Judá e Israel año 930 a.C. Bien, en el Antiguo Testamento a veces leemos, y aquí es donde quiero explicar un poquito, Judá e Israel como dos naciones separadas. Y eso puede confundirnos si no comprendemos bien la historia bíblica que explica este hecho. ¿Y cómo entender esta división del pueblo de Israel? Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 11, 31 al 33, ahí leemos que la división de Israel se dio por causa del pecado de idolatría de Salomón. Y por designios de Dios, obviamente, quien cumple sus palabras tanto de bien como de castigo. Y Ahías profetizó la división, pero afirmó que no se cumpliría en el reinado de Salomón, sino en el de su hijo Roboam. Primera de Reyes 11, 35 al 36. Ahí vas a encontrar ese suceso. Existen tres elementos importantes. Primera de Reyes capítulo 11 y capítulo 12, para comprender cómo sucedió la división del reino de Israel. Primero, el pecado de Salomón y sus mujeres. Primera de Reyes capítulo 11. Salomón incumplió las instrucciones para los reyes de Israel y tuvo muchas mujeres. Deuteronomio capítulo 17. Encontramos el mandamiento de no hacerlo. Y tampoco hay detalles de los caballos, de cuestiones que él estaban prohibidos por el Señor y él lo hizo igual. Detalles, hasta los detalles más mínimos, él rompió la ley del Señor. Además, despreció el pacto que Dios estableció con él, adorando a dioses falsos. Después de que termina de construir el templo. Segunda de Crónicas, ya avanzando, capítulo 7, y Primera de Reyes 11. Segundo, la profecía de Ahía a Jeroboam, Primera de Reyes capítulo 11, 28. En el ocaso de su reinado, Salomón se apartó del Señor, y esto provocó que Dios enviara a Ahías para que le profetizara a un guerrero llamado Jeroboam, que él reinaría sobre 10 tribus de Israel, mientras que el hijo de Salomón, Roboam, reinaría sobre las otras. A veces esos nombres medio como que son parecidos, Jeroboam y Roboam, pero son dos reyes diferentes. Esto lo encontrás en Primera de Reyes capítulo 12 y Primera de Reyes capítulo 11. Cuando Salomón se enteró, envió a matar a Jeroboam, y este huyó a Egipto hasta la muerte de Salomón. O sea que Salomón terminó haciendo más o menos lo que hizo Saúl. Cuando se entera que va a reinar Jeroboam, intenta matarlo. Por eso te digo, arranqué esta enseñanza diciendo voy a hacer lo que yo quiero, ¿no? Y terminan haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Tienen el poder, tienen la autoridad, tienen todo a su disposición y piensan que pueden hacer y deshacer a piacere, a su manera. Cuando Dios, si te dio un cargo, te dio una responsabilidad, es para que le sirvas, no para que te hagas el Señor del reino. Y bueno, la dura respuesta de Roboam al pueblo de Israel, Primera de Reyes capítulo 12. Después de la muerte de Salomón, Roboam fue a Siquem para tomar posesión como rey de Israel. El pueblo pidió a Roboam que bajase los altos impuestos que su padre había dejado. Sin embargo, Roboam no aceptó y desafió a la nación. Por eso las 10 tribus del norte llamaron a Jeroboam para que fuesen su rey y abandonaron a Roboam. Así se cumplió la profecía de Ahía, el designio de Dios y sus advertencias contra el pecado. Primera Reyes, capítulo 12, 15. Yo cometí un error, dije que Ocosías fue el rey que consultó a los jóvenes y no a los ancianos, y fue un Roboam. Igual ustedes lo van a investigar y cómo es corregir esto ustedes mismos. ¿Qué aprendemos de esto? El pueblo de Israel se dividió y el hombre más sabio... ¿Se escucha, Claudio? Me dicen que se cortó. ¿Sale el audio?
Haceme señal. Claudio. Sí, ya volvió, dice, se escucha. Perfecto. El pueblo de Israel se dividió y el hombre más sabio de la historia hasta entonces. Y esta es una verdad ineludible. Necesitamos ser sabios y obedecer a Dios, siempre. Porque empezar bien no garantiza terminar bien. ¿Qué aprendemos de esto? El pueblo de Israel se dividió y el hombre más sabio de la historia hasta entonces estuvo involucrado. Esta es una verdad ineludible. Necesitamos ser sabios y obedecer a Dios, siempre. Porque empezar bien no garantiza terminar bien. Esto es muy importante. Comenzar bien, eso no es garantía de terminar bien. Es importante rogar al Señor que nos dé sabiduría a nuestros líderes para que guíen a la Grey a estar unida y proclamar bien el mensaje conciliador del Evangelio. Así también esta historia nos habla de la fidelidad de Dios después del cisma de Israel. El Señor continuó con su plan de redención para la humanidad. Y este relato apunta a Jesús, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Rey prometido que iba a reinar en perfecta paz eternamente. Bien, los reyes que sucedieron a Salomón, Sisac invade Jerusalén año 925 a.C., esto es una invasión. Asa, coronado rey de Judá, 910 a.C. Elías comienza a profetizar a 875 a.C. Acab, coronado rey de Israel, 874 a.C. Josafat, coronado rey de Judá, 827 a.C. Acab muere en batalla, año 857 a.C. Ben-Hadad ataca Samaria, 835 a.C. Bueno, vamos a ver los personajes principales de nuestro libro que hoy estamos estudiando. David, obviamente, Salomón, Roboam, Jeroboam, Elías, Acab, Jezabel, y los libros de Primera y Segunda de Reyes eran originalmente uno, o sea que siguen los personajes, pero hasta ahí hacemos la primera parte de nuestro libro. ¿Cuál es el propósito de nuestra escritura de hoy? Este libro es la secuela de Primera y Segunda de Samuel y comienza por seguir la secuencia del surgimiento del reinado de Salomón después de la muerte de David. Ustedes no se preocupen si se corta internet, se está cortando aquí, pero yo sigo grabando, después lo subo y retoman. La historia comienza con un reino unido, pero termina con una nación dividida en dos reinos, conocido como Judá e Israel. Veremos algunos versículos claves. Primera de Reyes, capítulo 1:30, dice que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Bien. Primera de Reyes 9:3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estará mis ojos y mi corazón todos los días. Bueno, veamos un breve resumen de nuestro libro de hoy, Primera de Reyes, que comienza con Salomón y termina con Elías. La diferencia entre los dos le da una idea de lo que sucede en medio. Salomón nació después de un escándalo en el palacio entre David y Betsabé. Como su padre, él tenía una debilidad por las mujeres que lo llevaría al fracaso. Salomón lo hizo bien al principio, orando por sabiduría, construyendo el templo, que le tomó 7 años construir. Pero luego pasó 13 años construyendo un palacio para él mismo. Su acumulación de muchas esposas lo condujo a adorar a sus ídolos y alejarlos de Dios. Y después de la muerte de Salomón, Israel fue gobernado por una serie de reyes, muchos de los cuales fueron impíos, idólatras. Esto como consecuencia alejó a la nación de Dios y ni aún la predicación de Elías pudo traerlos de regreso. Mirá qué interesante, ¿no? Entre los reyes más malvados estuvo Acab
y su esposa Jezabel o Isabel, quienes llevaron la adoración a Baal a una nueva altura de Israel, Elías trató de llevar a los israelitas de regreso a la adoración de Jehová, aún desafiando a los sacerdotes idólatras de Baal, allí en el monte Carmelo, que terminó con la decapitación de tantos falsos profetas allí, ¿no? Luego Dios mostró, y esto hizo que la reina Jezabel se enojara tanto, por decir poco, que ordenó la muerte de Elías, decretó la muerte de Elías, quien huyó y se escondió en el desierto. Ustedes conocen la historia. Deprimido y exhausto, le dijo a Dios, déjame morir. Pero Dios le envió comida y ánimo al profeta y le habló en un suave murmullo y en el proceso salvó su vida para la obra que aún tenía por delante. Como vemos que en cada libro vemos una referencia profética, obviamente, a nuestro amado Señor Jesús, el templo de Jerusalén, donde el Espíritu de Dios habitaría en el lugar santísimo, prefigura a los creyentes en Cristo, en los cuales hoy reside el Espíritu Santo desde el momento de la salvación. Al igual que los israelitas que habían abandonado la idolatría, así también debemos apartarnos de cualquier cosa que nos separe de Dios. Somos su pueblo y somos el templo mismo del Señor, como dice 2 de Corintios 6:16. ¿No saben ustedes que son el templo del Espíritu de Dios? El profeta Elías fue el precursor de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Dios le permitió a Elías hacer cosas milagrosas a fin de probar que él realmente era un hombre de Dios. Él resucitó de la muerte al hijo de la viuda allí en Sarepta, causando que ella exclamara, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. De la misma manera son evidentes en el Nuevo Testamento los hombres de Dios que hablaron su palabra a través de su poder. Bien, veamos la aplicación práctica, que es la parte del estudio donde todo el libro nos habla de manera particular a nosotros hoy en día. El libro de Primera de Reyes tiene muchas lecciones para los creyentes. Vemos una advertencia acerca de las compañías que debemos mantener y especialmente en lo relativo a la estrecha relación con la asociación. ¿Qué es esto? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu esposo? ¿Quién es tu esposa? ¿Con quién decidiste casarte? ¿No? Los reyes de Israel, quienes como Salomón se casaron con mujeres extranjeras, se expusieron a sí mismos y a la gente que gobernara la maldad. Como creyentes nosotros en Cristo debemos ser muy cuidadosos de a quién elegimos como amigos, como socios de negocios y obviamente como esposo o esposa. Dice 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, esa es la enseñanza que nos deja este libro, ¿no? de Reyes, que debemos ver bien con quién nos relacionamos. Y bueno, y termino haciendo un breve vistazo de nuestro libro, el número 11, ya vamos por el libro número 11 de la Biblia. El autor desconocido, aunque algunos le atribuyen a Jeremías, como dijimos, fecha en que se escribió el libro aproximadamente 550 a.C. ¿Qué periodo abarca este libro? El periodo del año 975 a.C. al año 850 a.C. Se destaca este libro por la historia del profeta Elías, uno de los profetas más importantes que apareció aún en la transfiguración con Jesús y Moisés en Mateo 17, recordarán. Dos acontecimientos famosos de este libro. Salomón decide qué mujer es la verdadera madre del bebé. Ustedes recordarán cuando estaba por dividir al bebé, de esta mujer que apelaba ante el rey que oficie como juez porque su compañera mató a su propio hijo, mató a su hijo y le cambió por el hijo de ella. Entonces ahí sabemos la historia. Salomón saca una espada, iba a cortar al bebé por la mitad, un pedazo para cada una,
y al llorar amargamente esa mujer, él se dio cuenta cuál era la verdadera madre. Bueno, acontecimiento importante también es la construcción del templo, que próximamente se va a reconstruir el tercer templo de Salomón allí en Jerusalén, porque el Señor viene pronto. Bueno, amados, si el Señor no dice otra cosa, fue un poquito accidentado hoy nuestra lección, pero se pudo dar, gracias a Dios. Será hasta nuestro próximo encuentro del Seminario Bíblico de Casa de Oración Banfield. Que Dios te bendiga. Es digno, vamos a cantar a Jesús, de adoración, al que es inigualable, Dios de todo.